rápidamente lo que quiero mostrar es esto. Esta es la salida, porque hay dos documentos que me parecen interesantes para ver lo que está pensando el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no explica, ¿no? No es como en la época de Caballo que salía con los gráficos y mostraba cómo eran las perspectivas, tiraba, Caballo tiraba fruta, lo que sea, pero mostraba, decía, la economía va a ir por acá, va a ir para allá, estos son los números macro, los números fiscales. Había alguien que explicaba con el PowerPoint y las filminas, ¿no? En reuniones para periodistas especializados, para economistas, bueno, en distintos foros. Acá la explicación del programa económico se está dando más que nada a través de funcionarios de segundas líneas ante inversores internacionales. Pasó con Vladimir Werning, el número 2 del Banco Central, ante bancos de inversión en Washington, y pasó con un documento que está circulando un poquito anterior, pero de principios de abril, de la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Programación Macroeconómica, que también tiene una presentación para inversores del exterior en inglés que cuenta un poco la secuencia. Fíjense, esto es muy interesante. Este es el serrucho típico de la inflación para el caso de la asignación por hijo. Esto que digo, ojo que Milei licuó todo menos la asignación por hijo. Fíjense, de hecho recuperó el poder de compra de la asignación por hijo, porque además de tener, como tuvo el aumento de diciembre de 20% la asignación por hijo, después tuvo en enero un 100% de aumento, se licuó un poquito en febrero y después tuvo el aumento del 27% de la movilidad previsional en marzo. Entonces, la asignación por hijo recuperó un poder de compra que no tenía desde fines de 2021. Se había licuado ferozmente durante 2022 y 2023, y ahí el gobierno se preocupó por recomponer el poder de compra de la asignación por hijo, que ahora queda pendiente de cómo se va a actualizar, porque no la actualizaron como inflación como es a partir de abril, la disociaron de las jubilaciones. Ahora recién el próximo aumento es en junio de la asignación por hijo en la fórmula previa de las jubilaciones, que era por RIPTE y por recaudación previsional. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que fíjense que el gobierno se ha preocupado. En cambio, el tema de las jubilaciones fue la gran licuación, y ahora, desde una licuación feroz de los jubilados, empieza una recomposición a partir de abril, que va a ser muy lenta. Este es en el caso de los que no tienen bono, muy lenta, por que viene con 2 meses de rezago desde el quinto subsuelo. Pero empieza a haber elementos que, si mantienen la desinflación, tendría que empezar a recuperarse muy, pero muy lentamente el consumo. Que el gobierno apuesta a que eso se le sume el impulso del crédito, lo que hablamos el otro día, ¿no? De que los bancos te metan los créditos por la oreja porque no saben dónde colocar el dinero, porque ya no tienen más atractivo en la colocación de pases al Banco Central, que están rindiendo menos del 5% mensual, ¿no? Entonces no tienen tasa asegurada, entonces tienen que salir y los pesos que tienen de los depositantes tienen que salir a colocarlo en algún lado, ¿no? Entonces tienen que ingeniársela, y eso puede motorizar un poquito también más el consumo. Bueno, lo que estamos viendo del crédito hipotecario, puede haber ahí. Y esto es lo que está previendo el Banco Central, que lo mostramos el otro día, ¿no? Que están previendo una desinflación que vaya ya a cerca del 5% en mayo. Y es más, dicen que los economistas han inflado las proyecciones de inflación para no quedar descolocados, ¿no? El chiste que hice el otro día Milei, que es más viejo que no sé qué, de los economistas, ¿no? Que han pronosticado 9 de las últimas 5 recesiones. Es decir, que siempre se cubren por lo malo, por las dudas de que salga bien. Pero con esto, ¿qué quiero decir? No se vuelvan locos, no es que estoy haciéndole un punto al oficialismo, estoy describiendo algunas cosas que pasan en la economía, que en la lógica del oficialismo puede empezar la economía a pegar la vuelta. Y el otro dato que yo creo que sí es muy positivo y muy interesante, es que, si bien estamos viendo que al dólar se lo come la inflación desde diciembre, este es el famoso pass-through, es decir, el traspaso a precios de la devaluación. Esto es en el informe de Werning a los inversores en Washington. Es el pass-through 4 meses posteriores, es decir, cuánto de la devaluación de lo que devaluaste se te pasó a precios. La mejor devaluación fue la de 2002,
que la economía estaba con 27% de desocupación, estaba con una capacidad ociosa enorme después de la crisis, y del salto cambiario, el dólar se va de 1 a 4, después se estabiliza en 3, pero esa devaluación muy fuerte, ese salto cambiario que se estabiliza en 200%, se multiplica por 3, se trasladó en los 4 meses siguientes a la devaluación solo el 10%, el 0,1, el 10%, nada, una cosa mínima de la devaluación. Después hubo otras devaluaciones, como la de Macri, que se trasladó en 4 meses el 30%, se trasladó a precio, el 30% de la devaluación, te la comieron en 4 meses. Y a lo largo de un año se comió toda la devaluación. La de Macri en diciembre de 2015 también, 30%, se trasladó en 4 meses. La de Kicillof, y bueno, tardó en 4 meses, se comió el 60% de la devaluación, pero bueno, por lo menos. Ahora fíjense la devaluación de Massa. La devaluación de Massa, en 4 meses, no solamente te habías comido toda la devaluación, sino que los precios se habían marcado por arriba de la devaluación. Es decir, que en 4 meses, cuando le entregaste a Milei el gobierno, tenías un tipo de cambio más atrasado del que tenía Massa en agosto antes de devaluar pospaso. Porque la inflación te había comido la devaluación de las PASO y más todavía, entonces había quedado todavía más atrasado el tipo de cambio. Y esta devaluación que hizo Milei, en 4 meses se comió el 60%, se trasladó en 4 meses el 60% a precios, que no es un pass-through malo, teniendo en cuenta que venís con niveles de inflación elevadísimos promedio. Nunca se había hecho en las últimas décadas. Desde el 2002 nunca había habido una devaluación con una economía que estaba en 180% de inflación, ¿no? Entonces, te lo está comiendo el colchón, la inflación, el colchón cambiario, pero hasta ahora la devaluación tuvo efecto. Dicho de otra manera, no estamos con el dólar 4 o 5 meses después de la devaluación tan atrasado como el que tenía Milei antes de devaluar. Todavía no estamos ahí. Lo que están viendo todos los economistas es, bueno, ojo, en los próximos 3 meses si seguís, para después de la cosecha, si seguís con esta regla del 2%, porque ahí sí vas a tener un dólar súper atrasado a futuro. Es un poco la discusión que viene. Después quiero mostrarles, hacemos una pausa acá, después les muestro otros datos muy interesantes que tienen que ver básicamente con lo que hablamos, ¿no? Si la recuperación puede tener, además de esto, el consumo, algún ayudín, como puede ser el crédito, o algún ayudín, como pueden ser los dólares de los argentinos en lo colchón, que es un poco lo que les quiere enviar como mensaje Caputo. Dicen, créanme, a las empresas inviertan, bajen los precios, y los argentinos saquen los dólares del colchón, porque el dólar atrasado, la Argentina cara en dólares, llegó para quedarse, ¿no? Diciéndole, miren, el que no saque los dólares, y bueno, y va a perder más. Es decir, va a tener menor poder de compra sus dólares de acá a fin de año.